Bien, hoy veremos lo que yo llamaría la prueba reina de que la mente es primero que el cerebro. O sea, que la mente es una causa y no un efecto secundario de la actividad cerebral. Antes de eso, recordemos que Amin Goswami es un físico cuántico y que en el diseño de su experimento básicamente están implicadas las dos leyes básicas de la física. La primera ley es el hecho de que es el campo el que determina el comportamiento de la partícula. Y la segunda ley es que si dos partículas subatómicas interactúan, por ejemplo, se chocan entre sí, entonces se produce un entrelazamiento que lleva a que cuando se produzca alguna alteración en una de ellas dos, a pesar de que la distancia sea gigantesca, inmensa, de miles y miles de kilómetros, en la otra se produce un efecto complementario inmediatamente, ni siquiera a la velocidad de la luz, sino inmediatamente. En el experimento original de Amin Goswami, recuerden que hay dos cámaras de Faraday. A esas cámaras han entrado dos personas que, para asegurar la ley del entrelazamiento, han trabajado juntas antes, de manera que desarrollen una relación afectiva entre ellas. Si no la desarrollan, entonces no se pueden producir los resultados del experimento, porque aunque intenten conectar, por alguna razón, como no han interactuado antes, no se ha producido el entrelazamiento. Y una vez que se produce la interacción, o sea, que se asegure el entrelazamiento, entonces las cámaras de Faraday no son capaces de impedir la, digámoslo así, conexión del pensamiento, porque cuando cada uno de los sujetos se pone a ubicar al otro mentalmente, entonces inmediatamente se produce una, digámoslo así, unión de los campos que constituyen el pensamiento en ambos sujetos, y en ese momento sí se produce el resultado del experimento, que en otras palabras es simplemente que cuando se activa en una de las cámaras una luz estroboscópica, el cerebro reacciona a esa luz, y en ese mismo instante el otro cerebro, el cerebro de la persona que está en la cámara, donde no se produce la iluminación, produce la misma reacción. Por lo tanto, es muy claro que la base, la clave de la causación eficiente es el pensamiento y no la actividad meramente cerebral. Sin embargo, para mí hay una parte que es demasiado importante, y por eso le llamamos la prueba reina, y es todo lo ocurrido en los campos de concentración y de exterminio nazis, porque la mayor parte de las personas allí desarrollaron lo que en los experimentos desarrollados por Seligman con perros, se llamó la indefensión aprendida. Eso fue observado por varios investigadores en los judíos que estaban en esos centros de concentración, y es que una vez que llegó el final de la guerra y fueron liberados, por alguna razón ellos volvían al campo y volvían a las alambradas y volvían a introducirse en los campos con una mirada distante, no sabían qué hacer con su libertad. Era como si necesitaran seguir viviendo en una condición de tortura física, como la que habían vivido durante todos los años o el tiempo que pasaron en esos campos. Pero a pesar de que la gran mayoría de la gente desarrolló esa, digámoslo así, indefensión aprendida, hubo varias personas, y no una sola, sino varias,
que desarrollaron una mentalidad de supervivientes muy fuerte, muy poderosa, porque a pesar de haber vivido las mismas, digamos, las mismas torturas, los mismos atropellos, las mismas circunstancias penosas, dolorosas y de pérdida, porque muchas de ellas veían a sus familiares ser conducidos hacia las cámaras de gas que funcionaban ahí mismo, y ahí mismo mostraban digamos, las torres de donde salía el humo y donde se consideraba que ya estaban asesinando a sus seres queridos. Entonces, a pesar de esas dificultades inmensas, que eran las mismas que vivían todos los otros, de alguna manera desarrollaron unos mecanismos fundamentales de supervivencia. ¿Cuál es para mí el más importante de todos esos mecanismos? Es algo que va casi que contra la naturaleza y el funcionamiento natural del cerebro, porque el cerebro, cuando tiene una repetición de experiencias dolorosas y experiencias traumáticas, lo que busca inmediatamente es alejar el dolor, tapar el dolor, y básicamente lo que hace es tapar las emociones negativas asociadas a ese dolor. Y es un asunto importante entender eso, que lo que se trata, lo que se tapa son las emociones. Por eso, en la terapia básica, cuando se trabaja con una emoción reprimida, nos dice Albert Ellis, que es tal vez para mí el más importante de los precursores de la terapia cognitiva, nos dice esto exactamente. Primero, no podemos tratar lo que no se siente. De manera que si usted no siente la emoción concreta, no hay nada que hacer, no podemos curar a la persona, porque no tenemos con qué trabajar. Trabajamos es con esa emoción. El segundo paso, después de identificar la emoción, es transformar esa emoción. O sea, hay que cambiarla. Por ejemplo, una emoción negativa de desesperanza, de que ya no se puede hacer nada, en fin, de que no valgo nada, de que yo mismo tal vez hasta merezco estas torturas y estos atropellos que el medio me provee. Entonces, esa emoción, o la emoción inclusive de ira y de deseo de venganza, hay que transformarla. Si uno la lograra transformar, por ejemplo, en amor, entonces sería otra cosa muy distinta, porque ya la experiencia, a pesar de ser traumática externamente, no sería traumática psicológicamente. Pero el asunto es cómo se transforma. Y nos dice Albert Ellis, se transforma cambiando el pensamiento. Y por eso es importante entender, porque el pensamiento es causa, no efecto. Es que si usted transforma el pensamiento, usted transforma la emoción, y al transformar la emoción, sana a la persona, porque ya ella se da cuenta que es capaz de elegir, asumir una actitud distinta ante la experiencia dolorosa. Pues bien, por eso para mí es demasiado importante la prueba, como digo, la prueba reina, porque ¿qué hicieron estas personas? Básicamente, la parte más fundamental de su trabajo fue admitir la emoción dolorosa, admitirla, al revés de lo que su cerebro en forma automática buscaría. O sea, es casi que entrenar al cerebro para que haga todo lo contrario de lo que normalmente hace y de lo que le es propio, que es ocultar la emoción dolorosa. Entonces, si yo, en lugar de ocultar la emoción dolorosa, yo acepto la emoción dolorosa y la asumo, y asumirla es estudiarla, admitirla, no querérsela quitar, observarla, porque es que si no se observa, no se asume, y al observarla se está asumiendo, y al no querérsela quitar se está aceptando esa emoción. Pues eso es lo que hicieron.
Y es lo mismo que en algún video anterior, sobre todo cuando trabajamos sobre el dolor, di como uno de los mecanismos más importantes para manejar la fobia y el dolor. Y es observar aquella perturbación interna que me produce un determinado acontecimiento externo. Entonces, cuando yo observo y pongo atención y no me lo quiero quitar, dijimos entonces, el hemisferio derecho del cerebro genera todas las, digámoslo, compuestos químicos que se necesitan para digerir el síntoma. O sea, con la sola atención, el cerebro, el hemisferio derecho del cerebro genera toda la química necesaria para digerir el dolor y para digerir la emoción negativa. Eso es lo que hicieron y eso es contrario a la actividad natural del cerebro, que lo que busca es tapar la emoción. Es importantísimo entender esa secuencia de causación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas y tengo pacientes que me han consultado varias veces por esta circunstancia. ¿Será que yo, por ejemplo, no tengo o tengo en mi ser algo que rechaza a las personas del otro sexo? Por ejemplo, yo soy un varón y nunca he podido tener una relación estable emocional con una mujer. ¿Será que yo tengo algo por dentro que rechaza que hace que las mujeres me rechacen y yo les parezca en alguna manera aversivo o molesto o poco fiable o poco amable o poco querible y por eso se van? En ese trabajo siempre es importantísimo hacer con ese paciente o con esa paciente una parte de aceptación y asunción de los trastornos emocionales causados por cada contacto inadecuado. Si la persona, por ejemplo, hizo un intento de aproximación a una muchacha que le pareció muy hermosa, muy querida y todo eso, y de pronto eso fracasó, una de las cosas importantes que tiene que hacer para cambiar la creencia de que él no puede hacer contacto efectivo con una persona del otro sexo, una de las cosas que tiene que hacer para cambiar esa creencia es asumir el trastorno que le produce la relación fallida. Tiene que volver sobre ella para sentirla y poderla asumir. Y la asume observándola y admitiéndola, porque de esa manera el cerebro va aprendiendo que se generan los químicos necesarios para digerir ese dolor y por lo tanto se controla la fobia que le da al hecho de que de pronto venga otra vez una relación fallida. O sea que si el cerebro aprende poco a poco a que cada vez que siente ese dolor, si lo atiende, inmediatamente empieza a corregirlo y en unos cuantos minutos ya lo digiere completamente. Entonces el cerebro aprende a no tenerle miedo a que aparezca otra vez de pronto una situación inadecuada, una relación equivocada o fallida. Pero entonces el asunto importante aquí es que tiene que admitir la perturbación emocional que le causa ese episodio fallido de la relación. ¿Para qué? Para que pueda primero disolver esa reacción y luego examinar también qué fue lo que pudo haber pasado en la relación, si se precipitó, si de pronto presionó antes al otro, si antes estuvo temerosa o temeroso de que no reaccionara como se esperaba, en fin, de que de pronto hizo comportamientos inadecuados que alejaron a la otra persona. Porque si no puede examinar eso, entonces ya no puede regular su propio comportamiento. En cambio, si lo examina, puede ver, fue que no me interese, no me di tiempo para interesarme bien en conocer al otro. Entonces, en la próxima vez me voy a dar más tiempo
voy a estudiar mucho más con cuidado quién es la persona, en lugar de estarme presionando para lograr que él sí de una vez me acepte, me quiera y esté generando afecto hacia mí. No, yo voy a esperar más bien a conocerlo, quién es, de dónde viene, cómo se crió, cómo creció, cómo es su familia, cómo son sus padres, sus hermanos, sus amigos, en qué medios ha crecido, qué es lo importante para él, qué sentidos tienen todas las actividades que él acomete. O sea, yo voy a conocer a esa persona con mucho más cuidado y con mucho más respeto y con mucho más interés. Entonces, si logra hacer eso, es muy seguro que sus futuras relaciones tengan un derrotero y un final distinto, muy completamente distinto. De manera que para mí la prueba reina es que de las torturas conocidas por mí en la historia de la humanidad, tal vez los campos de concentración de los nazis son lo máximo, lo más despiadado, lo más inhumano que yo haya alcanzado a conocer. Y para mí, que alguien en esa instancia, en ese momento, en esa circunstancia, pueda parar y decir, yo acepto todos los trastornos emocionales que esto me produce, yo los miro, yo los atiendo y yo aprendo a digerirlos y al digerirlos aprendo a generar una emoción distinta en mi ser, una emoción contraria a la venganza, contraria al resentimiento, contraria a la ira, una emoción de amor o una emoción de compasión, una emoción de interés y de descubrimiento, una emoción de esperanza, una emoción de curiosidad inclusive, porque puede ser determinar bien qué personas son más crueles que otras y qué personas de pronto pueden tener un elemento más humano que otras, porque eso también existe. Entonces, para mí, en esa circunstancia tan difícil, es una prueba muy definitiva de la importancia de la mente. Y yo creo que con esto estoy terminando todos los ciclos, o todo el ciclo centrado en la importancia de la mente y en la caracterización de la mente como la causa fundamental de nuestro comportamiento y la causa fundamental del desarrollo de nuestro cerebro y del uso deliberado que podemos hacer de él. Mucha suerte.